Durante décadas nos dijeron que el orden mundial estaba escrito en piedra. Estados Unidos arriba, China intentando alcanzarlo y el resto mirando desde abajo. Pero mientras el mundo discute si China ya superó o no a Estados Unidos, hay un gigante que avanza en silencio, sin hacer ruido, sin titulares estridentes, pero con una velocidad que incomoda a todos. No estamos hablando de una promesa futura ni de un quizás. Según proyecciones de largo plazo, India será la segunda economía más grande del mundo en 2050, con un PIB estimado de 38,5 billones de dólares, superando a Estados Unidos en términos de paridad de poder de compra. Y la pregunta no es solo qué significa esto para Estados Unidos. La verdadera pregunta es qué significa para el equilibrio del poder global y para regiones como Latinoamérica. Sin embargo, para entender cómo India puede superar a Estados Unidos, hay que dejar de pensar en ciclos económicos cortos y empezar a pensar en arquitecturas estructurales. India no crece por una sola razón. Crece porque confluyen tres pilares que combinados son extremadamente difíciles de replicar. Bien, empecemos y revisemos juntos estos tres pilares. Primer pilar, el bono demográfico. En 2023, India superó oficialmente a China como el país más poblado del mundo con 1.428 millones de personas. Para 2050 se espera que alcance 1.670 millones, mientras China perderá cerca de 100 millones de habitantes en el mismo periodo. Pero el punto crítico no es cuántos son, es qué edad tienen. La edad mediana en India es 28 años, en China 39 años y Estados Unidos 38 años. Esto significa algo clave. India entra en las próximas 3 décadas con una población joven, productiva y en expansión, mientras sus competidores envejecen. Por otra parte, la fuerza laboral india aportará cerca de 1.000 millones de personas a la fuerza laboral global de aquí a 2050. En contraste, China verá reducir su fuerza laboral en torno a un 20%, presionando su sistema productivo y fiscal. Algo clave es que India mantendrá una de las tasas de dependencia más bajas entre grandes economías, pocos jubilados y muchos trabajadores activos. Y un aspecto aún más estratégico es la calidad del capital humano. No se trata solo de mano de obra barata. India produce 1,5 millones de ingenieros al año, más que Estados Unidos y Europa combinados. Su transición es clara, de agricultura de subsistencia a servicios tecnológicos y a manufactura avanzada y economía digital. Este no es un fenómeno espontáneo, es una transformación planificada. Segundo pilar, el pilar digital. Si todavía crees que India es un país desconectado o atrasado tecnológicamente, estás mirando una foto vieja. India construyó la infraestructura digital pública más ambiciosa del planeta, el India Stack. Aadhaar, el sistema de identidad biométrica más grande del mundo. Más de 1.300 millones de personas tienen identidad digital vinculada a huella y retina. La IPU, la interfase de pagos unificada. India realiza más transacciones digitales en tiempo real que Estados Unidos, China y la Unión Europea juntos. En 2025 procesó más de 15.000 millones de transacciones mensuales. Pero el verdadero impacto no es solo tecnológico, es también económico y político. Se redujo drásticamente la corrupción en subsidios. Se bancarizó a 500 millones de personas en una década. Se formalizó una economía que históricamente era informal. India pasó de ser una economía opaca a una economía trazable, digital y preparada para el comercio masivo de datos. En la economía del siglo XXI, eso es poder. El tercer pilar es geopolítico. Occidente quiere reducir su dependencia de China, pero no puede dejar de producir en Asia. El problema es que no hay muchos países con escala suficiente. India sí la tiene. Y aquí es donde juega su carta maestra. No elige un bando, construye su propio tablero. Veamos primero su vínculo en Occidente. India es socio estratégico de Estados Unidos en tecnología y defensa. Apple, Google, Micron y otras multinacionales trasladan cadenas productivas a India ante la presión por salir de China. Con esto no es difícil entender por qué sus principales socios de exportación son Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora continuemos con sus vínculos hacia Oriente. India es miembro fundador de los BRICS. Mantiene una relación pragmática con Rusia y Asia. Compra petróleo ruso con descuento, lo refina y lo revende a Europa.
Como ves, India hoy tiene una relación tan compleja como inteligente. Su mayor socio comercial es Estados Unidos, pero su mayor proveedor de insumos sigue siendo el BRICS. India es el equilibrador interno del bloque y su papel será clave como país presidente del bloque en 2026. Por otra parte, no confronta abiertamente a Occidente ni se subordina a China. Actúa como puente, como la voz operativa del sur global. Seguramente, si en 2050 quieres venderle algo al mundo emergente, muy probablemente tendrás que pasar por India. Como ves, India juega el juego de la autonomía estratégica. India absorbe capital occidental mientras lidera el sur global. No está reemplazando a nadie, está construyendo su nuevo centro de gravedad. Nada de esto significa que el camino esté libre de riesgos. Para superar a Estados Unidos, India debe resolver 3 desafíos críticos. Primero, el cambio climático. Es uno de los países más vulnerables. Olas de calor extremo amenazan la productividad agrícola y urbana. Segundo, infraestructura. Aunque construyen carreteras y puertos a tiempo récord, su logística sigue siendo más costosa que la de China. Tercero, empleo. India necesita crear al menos 12 millones de empleos al año. Si falla, el bono demográfico puede convertirse en una presión social enorme. Aquí está el punto clave. India no está garantizada. Está bien posicionada, pero no totalmente blindada. Y ahora, la parte incómoda para nosotros. Latinoamérica ha vivido históricamente entre 2 roles: el patio trasero de Estados Unidos y el supermercado de China. Pero China está madurando. Su demanda de materias primas no crecerá eternamente al mismo ritmo. Depender de un solo comprador es una trampa estructural. India, en cambio, recién entra en su fase de urbanización masiva. ¿Qué necesita India? Alimentos como soya de Brasil y Argentina. Minerales críticos como cobre y litio de Chile, Perú y Bolivia. Energía, petróleo de Brasil, México y Colombia. Sin duda, la oportunidad está en diversificar nuestra balanza comercial y aumentar nuestro poder de negociación. Si nuestros gobiernos no abren hoy embajadas comerciales agresivas en Nueva Delhi, otros lo harán. África y el sudeste asiático ya se están moviendo. No se trata de abandonar a China, se trata de no quedar atrapados cuando su crecimiento se desacelere. 2 compradores gigantes compitiendo por tus recursos significa una sola cosa: el precio lo pones tú. El mundo en 2050 no se parecerá en nada al actual. La hegemonía del dólar será compartida. El centro de gravedad global volverá a Asia. Pero esta vez no será solo China. India no está pidiendo permiso, está reclamando su lugar. La verdadera pregunta es si India superará o no a Estados Unidos. Pero también debemos preguntarnos si Latinoamérica llegará a tiempo o volverá a mirar el nuevo orden desde la periferia. ¿Crees que India realmente puede superar a la potencia americana? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.